La Asamblea Constituyente. Bien, en esta oportunidad vamos a aprender un poco de lo que es la Asamblea Constituyente, desde sus orígenes en nuestro país hasta el 2007, y es cuando se han dado las dos asambleas más relevantes de la historia de Bolivia. Vamos a agrandar la pantalla un momentito, por favor. Ahí está. Bien, comencemos. Definición de asamblea. La asamblea constituyente es la reunión de representantes o asambleístas elegidos mediante voto popular o en su caso según los usos y costumbres de los pueblos originarios para debatir, consensuar y redactar el texto de una constitución política del Estado. Entonces, esa es la definición más precisa de lo que es asamblea constituyente. Bien, vemos la razón de existencia de la Asamblea Constituyente, especialmente en el 2007, ¿verdad? Asumiendo de que la Asamblea que fundó Bolivia el sábado 6 de agosto de 1825, con la firma del Acta de Independencia, es una asamblea que pasó a denominarse de Asamblea Constituyente a Asamblea Deliberante, debido al arduo debate que existió sobre la pertenencia de nuestro territorio, el Alto Perú, ya sea a las Provincias Unidas de la Argentina o a la República del Perú. En ese sentido es que se ha denominado Asamblea Deliberante, ¿verdad? Esta es una asamblea constituyente en el 2007. Indica la literatura de la diapositiva que la razón de ser de una asamblea constituyente, en especial la del 2007 en nuestro país, es la de consensuar, redactar o modificar el texto de una nueva constitución política del Estado en base a todas las propuestas y sugerencias presentadas por las organizaciones indígenas, sociales y políticas. Esto con la intención de refundar y reorganizar el Estado boliviano que fue excluyente y agonizante. Adviértase que el principal objeto de una asamblea es la de sancionar una constitución política del Estado. Ahora bien, ¿por qué decimos que esta república que se ha fundado en 1825 es excluyente? Porque prácticamente en esta asamblea participaron 48 diputados, representantes de las 5 provincias que en ese entonces contaba el Alto Perú, hoy Bolivia, y no así todos los sectores populares del país, ¿ya? Imagínense 48 diputados que tenían ciertas características para representar a las provincias, es decir, solamente podían participar aquellos que tenían más de 400 pesos de salario, si no me equivoco. Es decir, tenían que tener un monto específico de salario, ya ser letrados, por supuesto, de haber tenido un año de residencia en el país, ya entonces son todos criollos los que van a participar de la primera asamblea que fundó Bolivia. Ya en este caso, en el 2007, vemos que participan todos los sectores sociales, organizaciones indígenas, sociales, políticas, para refundar y reorganizar ese Estado excluyente y agonizante debido al sistema neoliberal ya desgastado. Es que este país estaba en agonía económicamente y políticamente, de ahí que el estallido de una revolución es cuestión de tiempo, ¿verdad? Bien, continuemos. La constitución política del Estado. Asumiendo que la asamblea se realiza para redactar, sancionar y o modificar una constitución, tenemos que entender qué es la constitución. La constitución prácticamente es la ley madre de todo el Estado, ya es la ley primigenia, de ella dependen todas las leyes en el país, es la considerada ley fundamental, ley de leyes. No hay nada por encima de la Constitución. Aquí tenemos la jerarquía normativa representada en una pirámide, donde está inicialmente en la cúspide la Constitución, ¿verdad? La Constitución es la ley madre y de él emanan todas las leyes en el país. Ninguna ley, código, decreto
reglamento puede contradecir a la Constitución, perdón, ¿ya? Después de la Constitución tenemos a los tratados internacionales, especialmente en materia de derechos humanos, las leyes, estatutos eh, autonómicos posteriormente, las cartas orgánicas, la legislación autonómica, y por abajo tenemos a los decretos, reglamentos, resoluciones emanados por órganos ejecutivos correspondientes. Bien, necesidad de una asamblea constituyente en pleno siglo XXI. Nace la urgencia de modificar la esencia misma de nuestro país debido a esa república excluyente, discriminador, donde se relega a las mayorías. Aquí en la misma imagen podemos observar cómo estos señores diputados, todos ellos letrados, 48 personas, van a fundar Bolivia, ¿verdad? Solamente este grupo selecto de personas. En cambio, en el 2007 van a participar muchos asambleístas, ¿verdad? Más de 200 asambleístas van a estar presentes en esta reunión para consensuar, redactar un nuevo texto constitucional, haciendo mención de sus necesidades, de sus carencias, seguramente propuestas, entre otras razones, lo cual no hubo en 1825. Es una de las diferencias que encontramos entre la primera asamblea y esta última asamblea que tuvo el país, ¿verdad? La última asamblea se quiere redactar con la realidad nacional, ya con lo que es Bolivia, y no copiar, imitar a otros países como lo hicieron a partir de 1825. Bien, la exclusión de las mayorías es una de las razones que provocan la necesidad de buscar una asamblea constituyente en pleno siglo XXI. Cuando en 1825 los nuevos usurpadores criollos de los minerales de la plata de Potosí, los nuevos terratenientes que fundaron la República de Bolivia, se hicieron llamar los padres de la patria, pero en realidad no participaron ni uno de ellos en la guerra de independencia, a excepción de Vallivian y Lanza, que prácticamente estuvieron en silencio en la asamblea. Los únicos que hablaban, se llenaban la boca con palabras, palabrerías, eran estos diputados, doctores ellos en su mayoría, representantes de las provincias de Chuquisaca, Potosí, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, ¿verdad? Entonces, estos diputados, esta clase selecta de criollos, van a excluir a las mayorías. Las mayorías siempre estuvieron relegadas, ¿verdad? La diversidad nacional estuvo en un segundo plano y solamente la élite gobernadora era pues quienes tenían que decidir por las mayorías. La corrupción también es una razón por la cual se da la necesidad de convocar una asamblea. Este Estado criollo feudal que nace en 1825, ya hemos indicado que es excluyente de las mayorías, y no solo eso, que a partir de ese momento el país va a estar en manos de unas cuantas personas hasta llegar al siglo XX, finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, cuando se promulga o se deja ingresar el sistema neoliberal al país con el presidente Víctor Paz Estenssoro, con la famosa promulgación del Decreto Supremo 21060, pasando por Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer Suárez, Jorge Quiroga Ramírez, quienes son los principales representantes de este sistema neoliberal que ha provocado mucho daño al país, pobreza tras pobreza en Bolivia debido a los intereses capitalistas y transnacionales que permitieron ingresar con este sistema neoliberal. El fracaso de los modelos de desarrollo económico también es una causa para que se busque o se tenga la necesidad de convocar una asamblea. Todos los modelos económicos, sin excepción, ensayados, para mí son ensayos económicos que nada bueno le trajeron al país. En su momento parecían novedosos, parecían aceptables, tal el caso del sistema liberal desde 1825-26,
o el libre cambio, mejor dicho, con Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, que se quería modernizar al país, al indio, sin tomar en cuenta la realidad nacional, la realidad en la que vivían estos pueblos indígenas, pasando por el proteccionismo de Andrés de Santa Cruz. Posteriormente llegamos a finales del siglo XIX, cuando se hacen presentes los partidos políticos del conservadorismo, los conservadores, posteriormente los liberales, los republicanos, los socialistas militares, los nacionalistas y por último el sistema neoliberal, que han buscado satisfacer las necesidades de un grupo selecto de personas y no así de las mayorías, también llegando hasta el sistema socialista comunitario que se pretendió implantar en el gobierno anterior del MAS, ¿verdad? Todos esos han provocado prácticamente la miseria en Bolivia, eh, llenándose los bolsillos unas cuantas personas del poder y otra vez Bolivia entera está sumida en la pobreza, ¿verdad? Algunos sistemas económicos han logrado quizás alguna mejora en el país, pero a lo largo llegaron a ser improductivos y letales muchas veces para el país. Bien, vamos a ir viendo el desgaste de lo que ha sido el sistema neoliberal ya en finales del siglo XX e iniciando el siglo XXI. Tenemos la marcha por la tierra, territorio y dignidad, emprendida por el pueblo mojeño del Oriente en 1990, cuando este pueblo valeroso decide salir de muy adentro del Oriente para hacer saber su protesta, mostrar a Bolivia lo mal que están actuando los gobiernos neoliberales, tratando de expropiar tierras, hábitat de los animales, eh, pretendiendo construir carreteras, industrias, fábricas y de esa manera eliminar algunos reservorios naturales que hay en estos lugares, ¿verdad? Por eso es que la marcha de este pueblo homogeneo que se da por el respeto a la tierra, al territorio y a la dignidad principalmente. La guerra del agua también es otro episodio que ha dado acabose al sistema neoliberal. En Cochabamba, los bloqueos de caminos realizados por los campesinos y originarios de las tierras altas en el año 2000. En suma, esta pretensión del gobierno de Hugo Banzer Suárez de querer privatizar el recurso vital que es el agua, entregando las concesiones de las regalías de las empresas de agua a una empresa transnacional, Betel, que camuflado se hizo llamar Aguas del Tunari, que hicieron privatizar el agua, incluso el agua de los ríos, lagos, lagunas, e incluso al extremo llegó esto, que quisieron que todo aquel que consumiese agua de la lluvia tenía que pagar un impuesto. Imagínense, esto ha desatado serios problemas, especialmente en Cochabamba, que fue el epicentro de los enfrentamientos entre la población y la policía, donde finalmente el pueblo se rebasó a la policía y se impuso en su decisión de eliminar esta pretensión de privatizar el agua en Cochabamba especialmente. Tenemos también que al año siguiente, el 2001, se produjo bloqueos de caminos a nivel nacional, realizado por los indígenas aymaras y quechuas especialmente del occidente del país, lo cual paralizó Bolivia entera, bloqueando arterias o carreteras importantes que hacían conexión en todo el país. La guerra del gas es prácticamente el acabose de este sistema neoliberal. La revuelta que se produjo en el año 2003 logró la expulsión del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien en su afán de querer exportar nuestro gas a Estados Unidos por puertos chilenos y el rechazo de la población boliviana se tradujo en enfrentamientos, en muertes, en situaciones tan graves al punto que se lo llamó la guerra del gas a octubre negro, ¿verdad?
fue terrible esta situación donde finalmente con la huida de Gonzalo Sánchez de Lozada acaba este sistema neoliberal, aunque muchos indican que después de Sánchez de Lozada, Carlos Mesa en el gobierno continuó con el sistema y se lo nombra también a él como parte del sistema neoliberal. Sin embargo, son datos todavía no avalados enteramente y se indica que Gonzalo Sánchez de Lozada es el último neoliberal en el país, aunque el sistema neoliberal ha estado todavía vigente en Bolivia, a pesar del gobierno del MAS, de un sistema totalmente diferente, pero ha estado presente en el país este sistema que no ha acabado en Bolivia. Bien, vemos ahora lo que es el poder constituyente. Indica la literatura de la diapositiva que el poder constituyente es una fuente del derecho constitucional y se refiere a la capacidad de elaborar y sancionar una constitución y leyes para el funcionamiento de un nuevo Estado, un nuevo país, después de la declaración de su independencia. Por otra, también es capaz de modificar el texto constitucional, de ahí que se tiene dos tipos de poder constituyente. Y el poder constituyente, entonces, es aquel poder que redacta una constitución, que elabora leyes para un nuevo país, un país que está naciendo como Estado libre después de una guerra de su independencia, ¿verdad? Tenemos dos tipos de poder de constituyente, a saber, tenemos el poder constituyente originario o genuino. Este poder es el que funda un Estado, un nuevo país, y más tarde dicta una constitución. Es el poder que se ejerce en la Asamblea Constituyente cuando existe una ausencia de constitucionalidad y de juridicidad en un país. Recordemos cuando Bolivia está naciendo a la vida independiente, solamente tenemos un territorio, ¿verdad? Que ha sido colonizado por los españoles, delimitado, claro, por los españoles, como la Real Audiencia de Charcas, pero no tiene leyes propias, no tiene una constitución que rija a este nuevo país después de haber ganado la guerra de independencia. Es así que este poder constituyente originario genuino va a ser el que va a crear un nuevo Estado y las leyes de lo que antes no hubo, ¿no es cierto? Bien, el poder constituyente, constituido o derivado es aquel poder que debe su existencia a la Constitución, es decir, primero es la Constitución, después este poder derivado constituido, que obedece a un procedimiento, por tanto se trata de un poder institucionalizado y reglado por la propia Constitución que debe reformar. Prácticamente este poder constituyente, constituido o derivado, se centra en la reforma de una constitución, ya porque su existencia se debe antes a una constitución, y este poder constituyente, constituido o derivado, es quien puede reformar o cambiar la constitución de manera parcial o total. Bien, para ella finalizando, tenemos la instalación de la última Asamblea Constituyente en Bolivia, el 6 de agosto del 2006, en el gobierno de Evo Morales, en la ciudad de Sucre, como manda la ley, se instala la Asamblea Constituyente para reformar o redactar una nueva constitución y moldear un Estado más equitativo, defender los recursos naturales y acabar con el modelo neoliberal. Esta Asamblea Constituyente contó con 255 asambleístas. Miren, mucho más de lo que fue en la primera asamblea que fundó Bolivia. Es importante mencionar que hubieron 142 representantes del MAS o asambleístas del MAS, del partido del MAS, y 112 asambleístas de otras fuerzas políticas. Es importante también mencionar que en esta asamblea se hacen presentes sectores indígenas, comerciantes, sectores sociales, también representantes de los diferentes municipios y departamentos del país. Y lo que quizás es más sobresaliente es que esta asamblea estuvo presidida por una mujer de extracción humilde, la señora Silvia Lazarte, ¿verdad? Es curioso ver esto, como una mujer puede estar a la cabeza
de un proceso tan importante de una asamblea constituyente y la responsabilidad de tener que redactar una constitución política del Estado. Bien, después de sesionar varias ocasiones aquí en Sucre, ocurren los disturbios denominados por la capitalidad plena y nuestros enfrentamientos en la Calancha. Y esto se debe prácticamente a que en Sucre surge la idea de que la Asamblea Constituyente que está sesionando en la ciudad es capaz de devolvernos o de devolver a la ciudad la sede de gobierno y los poderes del Estado que en 1899 han sido usurpados por la paz, ¿verdad? Entonces, esta idea surge, o bueno, circula en la ciudad y se da el pedido a la Asamblea que se tome en cuenta este pedido de la ciudadanía sucrense de poder incorporar en la agenda de debate el tema del retorno de los poderes del Estado a Sucre y la sede de gobierno. La Asamblea prácticamente se burló de los sucrenses, de los chuquisaqueños, porque habían veces que aceptaba este pedido de los sucrenses, pero al momento de realizarse el debate, las sesiones, quitaban de la agenda este asunto. Entonces, fue un duro golpe para la ciudad de Sucre, porque la asamblea se parcializó, en este caso con la ciudad de La Paz, porque en La Paz dijeron no, no se debe tocar ese tema, no se debe hablar, menos aún la asamblea puede estar tratando de debatir este asunto en sus sesiones. Entonces, desde el gobierno mismo cortaron la intención de querer incorporar este tema a la agenda de debate de la asamblea. Entonces se producen disturbios en la ciudad de Sucre desde agosto prácticamente del 2007 van a ocurrir los problemas hasta noviembre en el que finalmente van a tener como consecuencia de estos enfrentamientos la muerte de 3 jóvenes universitarios ellos, enseguida lo vamos a ver, y el traslado de la Asamblea Constituyente a Oruro, ¿ya? Pero también se sabe que a partir del 2008, cuando fue aprobada la nueva constitución en grande, de los 255 asambleístas que estaban a un principio, solamente 164 asambleístas van a ser los que van a estar en Oruro para sancionar en grande esta nueva constitución política del Estado, ¿ya? Y que fue aprobada en el 2009 mediante referéndum. Como les decía hace un momento, como consecuencia letal para la ciudad de Sucre, se tuvo 3 muertes. José Luis Cardoso, un joven universitario de la carrera de topografía. Juan Carlos Cerrudo, también otro estudiante universitario de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Y Gonzalo Durán, un egresado de la carrera de Derecho. ¿Ya? Estos 3 jóvenes fueron muertos en estos enfrentamientos. Ya el primero en morir fue Gonzalo Durán, quien recibió un disparo, un proyectil de bala en el pecho. Posteriormente, quien va a caer en la calancha mismo va a ser José Luis Cardoso, con un proyectil incrustado en la cabeza, es decir, lo dispararon en la cabeza. Y Juan Carlos Cerrudo va a ser el tercero en caer, producto de un disparo de una granada de gas que impactó en su pecho. Lastimosamente, este joven había sido asmático y con la inhalación del gas murió casi instantáneamente, ¿verdad? Esas son las consecuencias letales. Hubo más de 100 heridos, muchos jóvenes o algunos jóvenes perdieron el brazo o la mano, otros perdieron el ojo, entre otras situaciones de los heridos de este conflicto. Es triste lo que ha pasado aquí en Sucre, pero ¿por qué en la Calancha, en el enfrentamiento, si la asamblea estaba realizándose en plena ciudad de Sucre, en el actual Teatro Gran Mariscal de Ayacucho?
pasa que por los constantes refriegas que hubo en la ciudad, la asamblea decide escapar en la oscuridad y irse a sesionar a un recinto militar, lo cual es prohibido, es totalmente ilegal esta situación porque la asamblea debe realizarse en un lugar donde toda la población pueda observar, todos tenemos derecho de ver, en cambio, en un recinto militar esta situación se convierte prohibido, no puedes ingresar a un recinto militar y es así que muy cerca al liceo militar es que se producen los enfrentamientos con el saldo trágico que ya hemos mencionado, con las muertes de 3 jóvenes y más de 100 heridos. Bien, finalmente con todas las refriegas y todo lo demás que hubo en el país y en la ciudad de Sucre, se da la aprobación del nuevo texto constitucional. El 25 de enero del 2009 se aprueba en detalle la Constitución y el 7 de febrero del 2009 entra en vigencia con la promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. Bien, muchas gracias por su atención.